a la entrevista de hoy. La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional analiza el proyecto en materia de urgencia económica en lo que tiene que ver con el equilibrio de las finanzas públicas. La crítica de ciertos sectores ha sido que el gobierno propone esta reforma por la falta de dinero, pero ¿es pertinente la medida y suficiente para cubrir el déficit fiscal? Los alcances de la propuesta las hablamos en este espacio. Leonardo Orlando, director nacional del Servicio de Rentas Internas. Economista, buenos días, bienvenido. Vamos a hablar de este tema sin duda que está siendo analizado por la Asamblea Nacional, pero antes permítame preguntarle algo a lo que ya se refirió el presidente de la República ayer en el conversatorio con la prensa, el escándalo por los denominados Panama Papers. Se ha especulado que existirían más de 3 nombres que en inicio se conocieron de personas que tendrían su dinero en paraísos fiscales. Bienvenido. Muy buenos días, Marcela, y a todos los ecuatorianos. En efecto, se han publicado o publicitado 3 nombres por parte de los medios locales, pero de acuerdo a la información que publica este consorcio de periodistas de investigación a nivel internacional, Ecuador ocupa el 9º lugar entre los países que tienen más intermediarios que han operado con el estudio Mossack Fonseca. Estamos después de Hong Kong, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, Luxemburgo, Brasil, sigue Ecuador y 10º está Uruguay, con más de 300 agentes intermediarios, lo cual implica que pueden estar muchas más empresas. Estas son solo intermediarias que han operado con Mossack Fonseca y de aquí se pueden desplegar otras redes con más empresas en el Ecuador. 300 agentes intermediarios quiere decir entonces que serían al menos 300 empresas, pero que evidentemente si es que existirían entre ellas vinculaciones, este número podría aumentar. Este número podría aumentar e incluso expandirse con personas naturales. El Servicio de Rentas Internas, en virtud de los convenios de cooperación internacional, convenios de intercambio de información, va a proceder formalmente a requerir, principalmente quien consiguió esta información fue un periodista alemán. Hemos tenido resultados exitosos en el proceso anterior de investigación que se revelaron archivos de un banco suizo. Ya vamos a través de nuestra gestión diplomática a obtener esa información en los próximos días. Así que de la misma manera actuaremos en este caso y vamos a proceder con las determinaciones, con las investigaciones necesarias para determinar cualquier tipo de ilícito tributario de los contribuyentes que se hayan relacionado con este estudio en Panamá. Economista, usted dice entonces que la parte, diríamos que de Ecuador fue encargada a este periodista alemán. Ustedes entonces se pondrán en contacto con él y también, supongo yo, con toda la red de periodistas que estuvo a cargo de esta información. ¿Van a llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Se quiere conocer entonces todos los nombres de las personas que probablemente podrían estar involucradas? Tal como lo anunció el señor presidente ayer en el conversatorio en PIFO con los medios de comunicación, el gobierno ecuatoriano va a investigar, como usted bien señala, hasta las últimas consecuencias y tenemos que elaborar todo un plan estratégico a nivel externo y a nivel interno, porque la cooperación entre los países en materia de intercambio de información cada vez da mayores frutos y esperamos que tengamos la cooperación tanto de los países de Europa, de Asia, de América, para tener la información de las triangulaciones de estas empresas que han utilizado no solo las operaciones en Panamá, sino desde otros paraísos fiscales que afortunadamente Ecuador los tiene catalogados desde el 2008 como regímenes fiscales preferentes o paraísos fiscales. Y además que la investigación radicaría también en conocer si es que estas personas que tendrían este dinero en paraísos fiscales habrían declarado o no ante el SRI, por ahí empezaría. Bueno, hay que ver si los movimientos financieros, tanto de las empresas como de las personas naturales, titulares de los derechos de esas empresas intermediarias, han declarado tanto a nivel patrimonial como a nivel de sus declaraciones de impuestos estos bienes y todos los rendimientos que generan las inversiones realizadas a través de estas empresas, fundaciones, organizaciones financieras. Así que vamos a tener todo un plan intensivo
de auditorías y de investigación a través de labores de cooperación internacional, de fiscalidad internacional, para ver cuánto se ha dejado de pagar al fisco por la utilización de estas empresas fantasmas o de fachada. ¿Cuánto tiempo estiman ustedes que les tardaría esta investigación? Bueno, esperemos que tener primeros resultados ya en los próximos 3 meses, pero probablemente los procesos de auditoría, dependiendo del volumen de los expedientes, pueden tardar algo más de 6 meses, pero creo que a la ciudadanía podemos darle en los próximos 3 meses, y si tenemos información antes lo haremos público a nivel oficial. Estaremos pendientes de esta información. Vámonos ahora al análisis de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, presentada en la Asamblea, analizada ahora por la Comisión de Régimen Económico. Se ha dicho que uno de los objetivos, no el único, pero si bien uno de ellos es en términos recaudatorios, pero son alrededor de 300, cifras más, cifras menos, 335 millones de dólares que se podrían recaudar este año, y que si es que se lo hace durante todo el próximo año serían 492 millones. Sería eso para cubrir un hueco fiscal que supera este valor y que sería aparentemente del doble. Bueno, tal como lo anunció el señor presidente en el enlace ciudadano del 19 de marzo, una de las medidas fiscales para cubrir un déficit de financiamiento de cercano a 800 millones es este proyecto de reforma tributaria, en este caso para el año 2016, a partir del mes de mayo, que comenzaría a regir porque está tramitándose con la vía económica urgente, tendríamos un rendimiento de cerca de 335 millones. Hay otras medidas, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, que permitirían cubrir esa necesidad de financiamiento. Pero lo más importante es que, a diferencia de otros gobiernos, a diferencia de otras épocas, en este momento el gobierno nacional está proponiendo un ajuste selectivo en algunos impuestos que gravan productos que no son de la primera necesidad de los consumos de los hogares. Así que no estamos haciendo un alza generalizada del IVA, más bien lo estamos disminuyendo, como consta dentro de uno de los incentivos para alentar el consumo y la demanda nacional, y tampoco estamos afectando a las grandes mayorías con el impuesto a la renta o con cualquier otro tipo de impuesto que afecta a la generalidad de la población. ¿Cuál sería entonces el porcentaje de afectación y a qué porcentaje de población sería cargado este tipo de impuestos? Bueno, básicamente a la población que consume principalmente bebidas alcohólicas como la cerveza, que está teniendo un cambio, pero es un cambio en las cervezas pequeñas que oscila entre 3 y 6 centavos, y en el caso de las cervezas de mayor volumen hasta 13 centavos. Y en el caso de las gaseosas, quienes consumen gaseosas azucaradas que tienen impactos que son en las presentaciones pequeñas entre 3 centavos y 10 centavos por unidad, y en el caso de cigarrillos, quienes tengan ese hábito de fumar, que cada vez es menor el consumo. Tenemos importantes cifras que han demostrado que la política impositiva en conjunto con otras medidas complementarias, medidas sobre todo de prevención en salud, ha hecho que se reduzcan más de 700 millones de unidades de consumo entre el año 2010 al 2015. En el consumo de cigarrillos, la unidad tendría una afectación de 1 centavo. Fernando Ampuero tiene preguntas desde Guayaquil. Fernando. Buen día, economista Orlando. De los 335 millones aproximadamente, se dice que alrededor de 126 ingresarán por la aplicación del ICE a las llamadas telefónicas a las sociedades, a las personas jurídicas. Este ICE, este impuesto a los consumos especiales, justamente se aplica a los bienes y a los servicios suntuarios. ¿Lo son las llamadas telefónicas en este momento, en el año 2016? ¿Son un servicio suntuario? No, no lo son, y en el proyecto tenemos varios objetivos de política pública que combinan el objetivo de recaudación. Este impuesto efectivamente es netamente recaudatorio. Efectivamente existía ya este impuesto hasta el año 2007, pero afectaba no solo a las sociedades, sino también a las personas naturales, al consumo de las familias y hogares. Ahora estamos haciendo una distinción y solo se está grabando. Y en esa época, discúlpeme, economista, pero en esa época ya se argumentó justamente lo que yo le decía, que no es un servicio suntuario, que no son bienes suntuarios los teléfonos y que no deberían ser grabados, por tanto, con un impuesto a los consumos especiales.
Bueno, los teléfonos, los equipos móviles no se están grabando, es importante precisar eso, es el servicio de telefonía fija y móvil, y en este caso hemos identificado dentro de los rubros de los servicios que consumen las empresas, uno que tiene un costo en la estructura, tiene un peso del 0.5% de la estructura general de los costos. Efectivamente, también estas empresas podrán deducir del impuesto a la renta este impuesto. Sabemos que en este momento, en el siglo XXI y con el nivel de conectividad que tiene el Ecuador, no es un servicio suntuario, no necesariamente la imposición indirecta de este tipo tiene que gravar solo lo suntuario o aquellos productos que generan una externalidad negativa. En otros países con estos impuestos a los consumos especiales, por ejemplo, se grava a los hidrocarburos y que no es tampoco un producto suntuario. Así que en este caso hemos transparentado como gobierno que esta medida es la única que tiene fines recaudatorios exclusivos. Las otras combinan fines de salud preventiva y de cambios de comportamiento. Economista, una última pregunta que tiene que ver también un poco con el análisis que se ha hecho desde el sector empresarial. Se ha dicho que no es momento de subir impuestos, sino todo lo contrario, para generar consumo y también empleo en el país. Bueno, es contradictorio porque no han dicho nada respecto del importante incentivo para los ciudadanos, para las personas naturales, que implica la reducción de hasta 2 puntos del IVA en sus consumos con dinero electrónico y hasta 1 punto del IVA en sus consumos con tarjetas de débito o crédito. Esto va a ayudar a simplificar, a hacer más ágil y eficiente y seguro el uso del dinero pasando de un medio físico a un medio digital, donde gana la sociedad en su conjunto, los ciudadanos, el Estado, los agentes intermediarios, porque va a ser mucho más ágil, va a incrementarse la velocidad de circulación de dinero y esta es una medida que apunta a estimular el consumo de hogares y estimular el incremento en las ventas de las empresas de producción nacional. Gracias, economista, por su análisis. Un buen día para usted, 7:21. Fernando.